Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Yo me sentí como el momento de conocer a mi mamá, ver los huesitos, contarle que todos estábamos bien, un poco de lo que había pasado, rendir cuentas y decirle que es una gran fortuna haberla podido encontrar mientras mi papá y mis tíos en medio de todo siguen con vida y que triste que mis abuelos no. Pero fue este espacio, después llega mi tía allá al laboratorio de medicina legal donde nos la estaban presentando. Mi tía entra conmigo, de hecho ya coge su mandíbula, mira los dientes y comienza a decirme, mira estas amalgamas, mira estas calzas, estos son unas resinas que le puse yo y efectivamente esta es mi hermanita. Él es Juan Francisco Lanao Anzola. Conoció a su madre, Gloria Anzola, hace 18 días. De ella no tenía ni siquiera recuerdos, pues él solo tenía 2 años cuando ella desapareció. Solo tiene unas fotos que intenta proteger en álbumes familiares viejos y un puñado de anécdotas que le han contado. Pero conocerla es un decir. En realidad, Juan Francisco, el pasado jueves 19 de septiembre, tuvo que asistir a un encuentro con funcionarios de medicina legal para identificar un esqueleto que, según ellos, es el de su madre. Ella fue una de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y el ejército colombiano el 6 y el 7 de noviembre de 1985, uno de los sucesos que permanecen vivos en la memoria de este país. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Ya ves, me encuentro acá, a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. A esta hora están llegando refuerzos aquí a la Plaza Bolívar. Se están despejando todas las... Según yo he podido conocer, ella fue una abogada y docente de varias universidades. Ella ejercía más que todo en lo que es derecho civil y comercial y tenía su oficina a pocas cuadras del Palacio de Justicia. Ella tenía 33 años para cuando se dieron los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, y la razón por la que se encontraba ahí era ya que ella era sobrina de la primera magistrada del Consejo de Estado, Aida Anzola Linares, y su tía le prestaba el estacionamiento al interior del palacio. En este capítulo de Hablan los desaparecidos, Juan nos contará la historia de cómo encontró a su mamá después de 34 años. También nos hablará sobre los principales obstáculos que tuvo que enfrentar en este proceso y la tranquilidad de haberle cumplido a sus abuelos, quienes murieron en medio de la búsqueda. Les habla Carolina Ávila, periodista de Colombia 2020 y El Espectador. Persisten los alzados. Desde el momento en el que sucedió la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y luego la retoma por parte del ejército, que duró cerca de 28 horas y dejó más de 100 muertos, los familiares de Gloria Anzola no dejaron de buscarla. Como nos contó Juan, ella solía parquear en el palacio, pero ese día no pudo salir. Coincidió en tiempo y en lugar con este hecho. La desesperación llevó a su familia incluso a entrar 2 días después a las ruinas del palacio que quedaron después del incendio. Con la ayuda de mi abuelo, que era Guillermo Lanao, que él trabajaba como jefe de redacción del Espectador, les ayudaron para que tanto mi tía, una de las hermanas de mi mamá, que es odontóloga, y mi papá entraran el 8 al Palacio de Justicia a las 9 de la mañana más o menos, a buscar dentro de los escombros que quedaban del palacio, a ver si podían hallar a mi mamá mediante la identificación de la huella dental. Buscaron con cuidado, pero no la encontraron.
En esos momentos, e incluso unos días más tarde, creían que podía estar viva. Mis abuelos con mi papá eran a agotar, digamos, lugares de donde podía estar, de que había podido pasar, de buscarle en medicina legal, mirar incluso en manicomios, en otros hospitales, en si de pronto a raíz de todo lo impactante que fueron los hechos quedó ahí, digamos, como loquita por la calle o algo así. Entiendo que la buscaron muchísimo y pues dentro de esta búsqueda también sucede lo del patrón, que mi familia recibe llamadas amenazantes en donde pues les decían que no preguntaran más por mi mamá o que mi mamá la tenían en guarniciones. Por patrones se refiere a que ha sido muy común para los familiares que buscan a otras víctimas del palacio recibir amenazas. Videos y testimonios de la época revelaron que varias personas que estaban ese día en el palacio salieron vivas y fueron torturadas y asesinadas por el ejército pensando que eran del M-19. Por eso hay sectores que no quieren que se indaguen las responsabilidades. Pero de hecho, la Corte Suprema de Justicia recientemente, el 23 de septiembre de 2019, ratificó la condena contra el general Jesús Armando Arias Cabrales a 40 años de prisión como coautor de la desaparición forzada de 5 personas que salieron vivas del palacio. Arias fue el director supremo de la operación de la retoma. Pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pero volviendo a la historia de Gloria, su familia se dio cuenta con los años que ella era una de las personas que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvo entre las víctimas de desaparición forzada luego del Holocausto del Palacio de Justicia. La Corte condenó al Estado colombiano por 11 casos en octubre de 2014 por las violaciones a derechos humanos como torturas, desapariciones y homicidios. El caso de Gloria Anzola fue particular. Nadie sabía de su existencia en el palacio. Como ella solo dejaba su carro, pero no trabajaba allí, no era conocida por los demás visitantes. Además, fue difícil reconocerla después del caos, porque sus familiares ese día no la vieron y no tenían ni la más remota idea de cómo iba vestida. En esas circunstancias, sabían que encontrarla sería una labor ardua, aunque tampoco se imaginaron que les llevaría más de 30 años, y eso llevó a que algunos se rindieran. Sé que la búsqueda también de cada uno de mis familiares, tanto del lado materno como de mi papá, pues nunca cesó, pero cada uno tenía, y eso pasa en los casos de desaparición forzada, que cada miembro de la familia pues va a tener un tiempo diferente para irse resignando, digamos, a si puede aparecer o no mi mamá. Pues hay que tener en cuenta que fueron 34 años, pero pues con el tiempo, poco a poco, cada uno iba, digamos, descartando las opciones de que se iba a encontrar viva. Incluso su padre le bajó a la intensidad de la búsqueda. En 1988, de acuerdo con sus testimonios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el padre reconoció estar cansado de no encontrar respuestas. Para él, la vida tenía que seguir. Juan era un niño y su padre tenía ahora que enfrentar su crianza solo. Eligió irse a Ecuador con Juan, donde emprendería un proyecto como floricultor. Esta decisión quebró por completo la relación con la familia de su esposa. Yo diría que fue el mismo destino ya para el año 2002 que me trae de nuevo a Colombia. Y dentro de esto lo que pasa es que un amigo mío me ofrece los servicios del papá como abogado para el caso de mi mamá. Cuando él me dice esto, pues yo no entendía, yo decía sí, yo sé que mi mamá murió, pero no entiendo un caso y un proceso de qué. Yo comienzo a revisar la información ya en el internet y pues los medios que había. Y pues sí me doy cuenta que el caso de mi mamá era por desaparición forzada y que básicamente pues no había ningún cuerpo de ella y que era una historia llena de
de crímenes brutales, que se hablaban de torturas, que se hablaban de ejecuciones extrajudiciales y como tal las desapariciones. Ese mismo año, ya con 19 años, Juan acudió a las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el colectivo José Alvear Restrepo, quienes no solo le prestaron sus servicios jurídicos, sino también se convirtieron en una familia para él. A través de ellos conoció al resto de los familiares de las víctimas de la toma del palacio y entendió por qué el dolor separó a su familia. Comprendió, por ejemplo, por qué su abuela somatizó la ansiedad de buscar a su hija hasta el día que murió. Para él, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue uno de los elementos que hizo posible el hallazgo de su madre. Por la sentencia, Fiscalía y Medicina Legal se vieron obligados a exhumar nuevamente e identificar varios de los restos que yacían enterrados en fosas de cementerios en Bogotá o en los depósitos de estas instituciones. En esa labor se han dado cuenta en los últimos años que varias personas fueron mal identificadas, estaban mezcladas entre otros restos o sus cuerpos habían sido intercambiados. De los 11 desaparecidos forzosamente reconocidos por la Corte Interamericana, 6 fueron hallados tras estas investigaciones, entre esos los de Gloria Anzola. Entonces, de todas maneras, es muy valiosa la sentencia de la Corte Interamericana porque antes se demuestra que no hubo la voluntad política de querer buscar a nuestros desaparecidos como se está haciendo hoy. Incluso pues entiendo que Medicina Legal adquirió nuevas tecnologías para el cotejo de ADN y demás, lo que se debió hacer desde un comienzo. En septiembre de 2019, Juan Francisco se enteró de que había una alta probabilidad de que las autoridades colombianas hubieran encontrado a su mamá. Mientras hacía trámites judiciales para seguir averiguando por el caso de Gloria, recibió una llamada del fiscal del caso, Jair Humberto Orostegui. Y entonces, pues sí, me citan a Medicina Legal y ahí me dan la noticia en un comienzo de que en la tumba de María Janet Rosso de Caicedo habían identificado el cuerpo de mi mamá. Sí, precisamente Gloria fue uno de esos casos de mala identificación. Fue hallada en la tumba de María Janet Rosso, una magistrada auxiliar de la Corte Suprema. Después del incendio del palacio era muy difícil reconocer los cuerpos, algunos ya estaban carbonizados, así que el esposo de María Janet dijo que era el cuerpo de ella por un vestido rojo y un brasier, pero en realidad era Gloria. La familia de la magistrada lloró durante 30 años a un muerto que no era suyo, por culpa de la negligencia y la identificación de los cuerpos de las autoridades de la época. Cuando me dicen esto, pues era un grupo interdisciplinario, dentro de estos había psicólogos, pues obviamente es una noticia muy fuerte. Yo pues en medio de todo consideré que eso era lo que estaba pasando, pero de todas maneras es muy duro, pues, después de 34 años, decirme que finalmente voy a poder conocer a mi madre y de que podría haber de alguna forma tangible, real, material, física a mi mamá. Juan Francisco no pudo reconocer los restos de su mamá. Aunque las autoridades decían que era ella, él necesitaba que alguien cercano o una veeduría internacional le ayudara a corroborar lo que decía Medicina Legal. Y no es para menos. Su desconfianza era el resultado de las múltiples veces que el Estado le había fallado en la búsqueda. ¿Recuerdan que su tía es odontóloga y que después de la toma y la retoma decidió entrar al palacio para identificar a su hermana a través de su estructura dental? Pues bueno, le tocó asumir esta tarea 34 años después. Me acompañan, pero yo entro solo. Yo me sentí pues como el momento de conocer a mi mamá, ver los huesitos, contarle que todos estábamos bien, un poco de lo que había pasado, rendir cuentas y decirle que pues es una gran fortuna haberla podido encontrar. Después llega mi tía ya al laboratorio de medicina legal donde nos la estaban presentando. Mi tía entra conmigo, de hecho pues ya coge su mandíbula, mira los dientes y comienza a decirme, mira estas amalgamas, mira estas calzas, estos son unas resinas
que le puse yo, y efectivamente esta es mi hermanita. Eran demasiadas sensaciones, era como digerir el sentimiento y el sufrimiento que se ha tenido a través de los años, revivir los momentos que más que todo quedan en mi memoria por relato, desgraciadamente, y una sensación de paz y descanso por dos cosas. Uno, por haber encontrado a mi mamá. Y dos, porque sintió que saldó una deuda con sus abuelos, que murieron sin saber nada de Gloria. Yo tenía que crear esa lucha, pero que pues el destino había hecho que yo volviera después a Colombia, pero que me hacía sentir ausente muchos años. Entonces, pues, dentro de todo, de las satisfacciones más grandes, también así como encontrarla, también ha sido eso, de poder pues mirar al cielo y decir, abuela, también recuperamos a mi mamá, ¿no? Sin embargo, la sensación de tranquilidad no llegó sola. Tenía un amasijo de sentimientos encontrados que se le armaron en el estómago mientras iba jalando esa pita que lo llevaría al reencuentro con ella. Yo antes no sé por qué siempre, pero uno tiene mientras está el dolor de la angustia de dónde están, era como la esperanza boba de que de alguna forma yo podía de pronto conocer y gozar del amor de mi mamá biológica. Pero cuando veía uno ya las fotos de un esqueleto, ya hay razones, ya hay más una explicación judicial, uno comienza, digamos, a hacerle cosas y a cerrar esa herida de que dónde está y de que definitivamente uno no va a poder gozar en vida con la mamá, y que esas fueron mis circunstancias. Juan Francisco, en medio de la tragedia, se siente afortunado. Muy pocas personas han podido encontrar a su familiar desaparecido después de tanto tiempo. Cuando le preguntamos si algún día intentó dejar de buscar, nos respondió: Pues uno nunca pierde la esperanza de encontrarla, y más, yo diría, en mi caso, por la voluntad de querer conocer a la mamá de uno. Pero de todas maneras sí hay tantas versiones, tantos testimonios que ahí me dieron que cuando me dan la noticia, por ejemplo, me dan vueltas en la cabeza, y siempre lo harán, de que ahí se cometieron crímenes, de que hubo delitos de desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales inminentes. Daban la impresión de que pues podía pasar, de que no recuperaran los restos, y era mi angustia. Yo se lo manifestaba mucho a las entidades del Estado, de que quería saber cuándo terminaban la muestra posible del caso Palacio de Justicia para abrir o cerrar las esperanzas. Hoy, Juan Francisco y su familia confirmaron la identidad de Gloria, pero están a la espera de un acto de entrega digno por parte del Estado. Sin embargo, el trabajo de Juan en otros casos de desaparición forzada del Palacio de Justicia continúa. Por eso pide a esas nuevas entidades creadas después del acuerdo de paz, como la Unidad de Búsqueda, como les mencioné anteriormente, o la Jurisdicción Especial para la Paz, sirvan para que los demás casos de desaparición puedan obtener una respuesta. Tenemos que seguir en la memoria, tenemos que seguir preguntando dónde están, y tenemos que seguir agotando los esfuerzos para que se le dé una búsqueda seria a nuestros desaparecidos. Se deben aprovechar y se debe colaborar con las nuevas entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que surge de los acuerdos de paz de La Habana, para aprovechar que mediante estas entidades que tienen, digamos, las funciones específicas de lo que es la búsqueda de las personas desaparecidas, se entablen los esfuerzos adecuadamente, y todos ojalá puedan encontrar esa paz de recuperar a sus seres queridos. Este episodio de Hablan los Desaparecidos fue producido por la periodista de Colombia 2020, Laura Dulce, y por mí, Carolina Ávila. Hablan los Desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia.
Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.